Señor, ponemos este estudio en tus manos. Como siempre, te suplicamos que tú nos hables, que tú te manifiestas a nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como te platicaba, el día de hoy tenemos un mensaje especial. ¿Hay papás por acá? Eso. Felicidades. ¿Por qué no les damos un aplauso? Felicidades a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un mensaje especialmente para ustedes por ser Día del Padre, pero también es un mensaje que también nos ayuda a todos como iglesia a servir al Señor. Entonces, pues vamos a leer el capítulo número 6 de Números en el verso número 23. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la bendición sacerdotal, así se le conoce a esta sección de la Biblia. Y vamos a hablar acerca de esto. Se llama así porque precisamente es un encargo que Dios le dio a Aarón, que, ¿te acuerdas quién era Aarón? Era el hermano de Moisés. Ajá. Y precisamente fue sacerdote, fue el primer sacerdote, Aarón, que servía en el tabernáculo de reunión en el desierto cuando Dios libró a los israelitas de Egipto. Entonces, Aarón es un sacerdote. Pero la pregunta es, ¿qué es un sacerdote? ¿Verdad? Tenemos ideas a lo mejor de lo que significa un sacerdote, pero tenía varias connotaciones el sacerdocio. Primeramente, era una persona que servía en el tabernáculo. Era un servidor, digamos así, un siervo de Dios, y era una persona que tenía comunión con Dios, que tenía un acceso hasta el lugar en donde la gloria de Dios descendía en ese tabernáculo. Y generalmente hacía dos cosas muy importantes. Número uno, intercedía. Y número dos, representaba. ¿Qué intercedía? Pues intercedía por el pueblo ante Dios. Y él oraba, ¿no?, a Dios por el pueblo para que pues los ayudara, los perdonara, los limpiara, ¿verdad? Pero también el sacerdote ofrecía sacrificios, expiaciones, holocaustos, ofrendas por el pueblo. Porque en aquel tiempo había un sistema de sacrificios. Y el sacerdote ofrecía todo esto para interceder por el pueblo, para que Dios limpiara sus pecados. Todo eso lo vimos en Levítico hace unos meses atrás. ¿Ya? Pero también no solamente intercedía por el pueblo ante Dios, también él hablaba de parte de Dios al pueblo. Y el sacerdote en gran manera era su tarea comunicar las palabras de Dios al pueblo. Entonces, era tanto un intercesor de nosotros hacia él como de él a nosotros. Era un mediador entre Dios y los hombres. Ese era Aarón, el sacerdote. Pero también era un representante, porque no solamente se comunicaba con Dios y Dios le daba un mensaje para el pueblo, también él representaba a Dios. Cuando veías a Aarón o a los sacerdotes, realmente era esa representación de Dios para con el pueblo. Entonces, veías al sacerdote vestido con una vestidura especial, diferente a los otros, ¿no? Con una vestidura especial haciendo ciertas tareas, y a través de eso podías ver quién es Dios o cómo era Dios y lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Entonces es un representante. Pero esto, ¿por qué lo estamos viendo el día de hoy? ¿Verdad? Porque estamos estudiando quién es Aarón y todo eso del sacerdocio. Porque a la luz del Nuevo Testamento resulta que el creyente en Cristo también es un sacerdote. En 1 de Pedro, capítulo número 2, verso número 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice? Real sacerdocio, ¿qué también qué dice? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. Y una de esas cosas dice es real sacerdocio, en sentido de que es un sacerdocio verdadero, pero también es un sacerdocio que sirve al rey, por eso es real sacerdocio. Pero esa parte Pedro la aplica a la iglesia, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Sabías que si has creído en Jesús eres un sacerdote? Es algo que Dios te permite ahora ser y hacer.
¿Y por qué es que sucede esto? ¿De dónde viene esto del sacerdocio? Me puse a ver unos videitos por ahí, muy padres en internet, en donde explican, hay una página que se llama Bible Project, si alguna vez lo has visto, pero te invito para que la conozcas, Proyecto Biblia. Pero lo que explican estaba muy interesante, porque lo que dicen es precisamente que en un origen, el Edén era un lugar, un santuario en el cual Dios se encontraría con la creación. Y puso a Adán y a Eva como sacerdotes de todo este lugar y tenían que servir a Dios cumpliendo ciertas funciones. Eran sacerdotes para Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron contra Dios y entonces fueron destituidos de su sacerdocio y fueron expulsados de este lugar que era el santuario de Dios. Entonces Dios echó a andar un plan de redención en el cual restauraría también esta función, entre varias cosas, restauraría ese sacerdocio como en el principio. Y Dios mandó a su Hijo Jesús, el sumo sacerdote. Él se hizo como uno de nosotros y precisamente Él restauró esa relación con Dios. ¿Cómo? Pagó el pecado, eso que apartó a Adán y a Eva de este santuario, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Pagó el pecado, el castigo por nuestro pecado y entró hasta el lugar santo. Es decir, Él fue el que volvió a abrir la puerta para que todo aquel que cree en Jesús pueda otra vez ser un sacerdote como en el principio lo fue Adán y Eva. Entonces me interesó mucho esto porque realmente es algo a lo que Dios nos ha llamado también a hacer a ti y a mí que hemos creído en Jesús, a ser sacerdotes. Pero en ese sentido, ¿qué es un sacerdote? Te decía, es un servidor. Dios quiere que le sirvamos como sacerdotes. Pero déjame aplicarlo a los papás, ¿verdad? Porque estamos, te digo, el Día del Padre. Si eres papá, Dios nos ha llamado a servir al Señor. Y no solamente es a servirle, mucho más allá, el privilegio de poder entrar ante su presencia. Como creyentes tenemos este acceso hasta el lugar santísimo, hasta la presencia misma del Padre a través de Jesús. Entonces, más que lo que tengamos que hacer es decirte que como papá, si has creído en Jesús, tienes acceso a la misma presencia de Dios gracias a Cristo. Eso sobre todas las cosas es para apreciarlo y valorarlo. Pero te decía que el sacerdote tiene dos funciones específicas en el Antiguo Testamento. Una de ellas es interceder, es ser mediador entre Dios y los hombres. Ajá. Y en ese sentido, familia, te decía, uno puede orar por las personas ante Dios. Y me pongo a pensar como papá, ¿no? Tú tienes una tarea increíble en tu hogar y esa tarea es interceder por tus hijos, poder orar por ellos ante Dios, porque tú ves cosas de tus hijos y así como Aarón y Moisés veían cosas del pueblo, las cuales les llevaban a ofrecer holocaustos, sacrificios, expiaciones por el pecado, porque sabían que no habían hecho las cosas bien. Tú como papá puedes servir hacia tu familia, a tus hijos, orar por ellos. ¿Te acuerdas que Job era un hombre que era considerado pues justo y él ofrecía holocaustos, sacrificios por su familia por si acaso hubieran pecado? Qué increíble. Tú y yo podemos orar por nuestros hijos, nuestra familia, cuando vemos que algo no anda bien. También por ayuda, por fortaleza, por sabiduría, porque se acerquen al Señor. Podemos interceder por ellos. Esa es nuestra función en la cual Dios nos puso como papás. Ujú. Entonces, eso lo estás llevando a cabo y si no te animo, porque es lo que estamos viendo el día de hoy, precisamente. Ahora también, no solamente eso, sino también el sacerdote hablaba de parte de Dios al pueblo. Y es un privilegio enorme el que tú tienes, que no tiene cualquiera, que tú puedas hablarle a tus hijos de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Cristo. Es un privilegio enorme, porque aparte es una tarea que nos pone el Señor a hacer, pero es algo que nuestros hijos anhelan. No sé si te ha pasado, pero desde chiquitos, papá, me lees una historia, papá, me lees la Biblia, ¿no? Es maravilloso eso y es un privilegio que Dios te ha dado. Y como sacerdote de tu hogar, puedes leer la palabra, puedes anunciarles la palabra, llevarlos a Cristo, ¿sí? Hacerles ver su voluntad. En esa sección estamos viendo una parte de su voluntad y una parte que le pidió a Aarón es que les comunicara su bendición. Y ahorita vamos a ver porque también es algo que como papá podemos
decirle a nuestros hijos las bendiciones de Dios. Pero ahorita lo vamos a estudiar a fondo. Ahora también el sacerdote era un representante, lo que te decía. En ese sentido, familia, como papás, más que hablarles de Dios, estamos representando a Dios. Eso es muy interesante, porque es sí leerles la Biblia, sí leer sus historias bíblicas, sí orar por ellos, pero sobre esto está el ser ejemplos ante ellos. Si el pueblo de Israel veía al sacerdote y en el sacerdote veía cómo es Dios y qué hace Dios con su pueblo, está interesante este reto de que nuestros hijos vean en nosotros cómo es Dios. Y eso implica una gran responsabilidad de representarlo fielmente. ¿Cómo es Dios? Así nada más, si se te viene a la mente alguna cosa, algún atributo de Dios, pero Dios es lleno de gracia, por ejemplo, lleno de compasión, de misericordia, de amor. Dios es bueno, ¿verdad? O sea, hay muchos atributos que podemos ver de Dios. Y esas cosas son necesarias representarlas ante nuestros hijos. Tú, si eres papá, te animo para que le pidas ayuda a Dios para ser un buen representante de Cristo. Ahora, también te decía, ese anuncio es para papás, esta enseñanza, pero no solamente es para papás, ¿verdad? Si tú eres parte de la iglesia, ¿verdad? Aunque seas joven, jovena, chica, como sea, familia, también tú estás llamado, llamada a servir al Señor, a interceder por otros, a anunciarles la palabra de Dios y también a representar a Cristo con tu vida. ¿Se entiende? Ok. Ahora también, ¿cómo es un sacerdote? Eso también me llamó mucho la atención porque pues, mucha parte de Números, de Levítico, hablan acerca de las cualidades de un sacerdote. Pero si podemos numerar una muy importante es que el sacerdote tenía que ser santo. ¿Te acuerdas de esa palabra que vimos en Levítico todo el tiempo? Santo, que también se puede traducir como dedicado, consagrado. Esa es la palabra santo, que significa totalmente apartado del pecado, de la maldad, para servir a Dios de manera exclusiva. Es únicamente a Dios. Ajá. Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque como papás también debo de entender que al ser sacerdote, Dios me ha llamado a vivir una vida en santidad. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 16, dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Y es un llamado a vivir en santidad, que sí, familia, sí, tiene que ver con pureza. Claro que sí tiene que ver con pureza, ¿verdad? Pero más allá de la pureza, también tiene que ver con dedicar mi vida solamente al servicio de mi Señor. Dejar de vivir para mí mismo, para mis sueños, mis propósitos, mis razones, sino para el Señor y servirle en estas cosas que vemos y muchas más que vemos en la palabra. Pero santidad habla de una persona completamente dedicada para Cristo y para su servicio. Entonces, eso es vivir en santidad y te invito que como papá, pues puedas vivir de esa forma, en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. Porque al Dios al que servimos como sacerdotes es un Dios santo, santo, santo. Y por lo tanto, nosotros les representamos de la misma manera. Pero te digo que también, como iglesia, familia, aunque no seas papá, también es un llamado para ti. Porque también, si eres sacerdote o sacerdotisa, ¿no? En el caso de las chicas, servimos a un Dios santo. Y en ese sentido, estamos llamados a vivir en santidad, dedicados a Dios. ¿Se entiende? Ajá. Ok, continuemos en el pasaje, ¿no? ¿Dónde debo vivir en santidad? No solamente es aquí en la iglesia, ¿no? Antes Aarón lo hacía primero en el tabernáculo, luego en el templo, pero vino Jesús. Y Jesús hizo toda una revolución porque dice, ya no van a adorar al Padre en ese monte o en el de allá, sino que ahora lo van a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, en tu vida, en donde estés, con tu vida, en tu vida personal. Se trata de adorarlo de manera personal, donde quiera que estés, en todo momento, en todo lugar.
Entonces, es vivir en santidad. Pero regresemos al texto en número 6:23. Vamos a la tarea que Dios le dio a Aarón. Le dice así bendeciréis a los hijos de Israel. Esta palabra bendecir, ¿verdad? Creo que es importante recordar su significado. Bendecir es bien decir. Eso significa hablar bien de alguien o de alguna persona. Ajá. De hecho, en el Nuevo Testamento también se traduce esta misma palabra de la misma forma. En Efesios capítulo número 1, en el verso número 3, por ejemplo. Ahí encontramos esta frase bendecir, pero habla acerca de hablar bien de. Y lo que dice Dios aquí cuando le manda a Aarón que bendiga al pueblo es anunciarles algo. Anunciarles que Dios es bondadoso, que Dios tiene preparados beneficios, un corazón completamente generoso, lleno de recompensas, de favor hacia su pueblo. Ese es lo que Dios quiere recordar al pueblo. Y la bendición en ese sentido era simplemente recordar al pueblo o anunciar al pueblo que Dios era así para que el pueblo lo reconociera, para que el pueblo se diera cuenta cómo es Dios de bueno, cómo los ama, cómo los favorece. Esa es la bendición. Ujú. Ahora, de repente, solamente decir, de repente el día de hoy, cuando escuchamos acerca de bendecir a alguien, tiene tintes un poco místicos raros, ¿verdad? Porque de repente vas con alguien y dice, por favor, ora por mí para que Dios me bendiga. Pero pareciera como si de repente al decir alguna bendición o algo así, como que si esas cosas tuvieran un poder mágico, así como, no sé, místico, y entonces pues yo lo bendigo y pareciera como que va a pasar algo ahí raro, ¿no? Pero realmente no es así. La bendición simplemente es anunciar al pueblo qué bueno es Dios, qué lleno de gracia y de favor es Dios para con su pueblo, para que puedan reconocerlo y abrazar esta realidad. Ahora, por otro lado también, esto no significa que no podamos orar, bendecir a alguien, orar para bendecir a alguien. Es completamente válido. Nada más que no es ver esta cosa, eso de la bendición como algo místico, sino más bien descansar en la verdad de que la oración Dios la escucha. Porque sí, Dios escucha las oraciones. Y cuando tú pides por alguien, pues, ¿qué puedes esperar? Pues que te conteste, ¿verdad? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Entonces, definitivamente que sí podemos pedir que Dios bendiga a alguien y Dios le va a bendecir porque escucha las oraciones. No porque mi oración sea poderosa en sí misma, pero sí Dios es poderoso y escucha las oraciones porque Él es un Dios bueno. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ah? Entonces sí, si eres papá, pues ora por tus hijos, bendice a tus hijos en ese sentido, ¿no? Ora para que Dios derrame ese favor, esa bondad, esos beneficios, esa generosidad, ese amor, esas recompensas, esas promesas a sus vidas. Ora por ellos. Y también familia en general, oremos por eso, por las personas, ¿verdad? A eso estamos llamados, familia. Ahora, en el verso 24, número 6:24, dice ya como tal la bendición sacerdotal, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer. Verso 26, Jehová alce sobre ti. Si te das cuenta, aquí comienza diciendo, ¿quién es el que bendice a las personas realmente? Es Dios. No es el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote lo expresa públicamente al pueblo, pero realmente quien hace esa obra es Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque nos gusta ser los héroes de la historia. O sea, yo me pongo a pensar en el mejor papá y pienso en Iron Man, bro. O sea, ya sabes que tiene su camisa aquí 3000 y ya sabes, ¿no? Y tú dices como papá, yo quiero ser como Iron Man para que mis hijos me vean y digan, wow, es el mejor papá, es el increíble, el que no falla, el que lo logra todo. Y ya sabes, ¿no? Nos encanta ser el héroe de la historia. Pero nada más que estamos en Cristo y la historia es muy diferente. La Biblia. Porque realmente el que hace la obra es Dios. El sacerdote solamente es un mediador, pero es Dios el que bendice, es Dios el que derrama su bondad, es Dios el que derrama su amor, es Dios el que da cuidado, él trae beneficios, ayuda a las personas, es Dios. Somos solamente su instrumento, un vehículo para
para hacer entender a las personas esta verdad y para poder también orar por ellos. Pero es Dios, familia, ¿verdad? Entonces yo quiero animarte porque a lo mejor dices, soy el peor papá, ¿no? Fallo todo el tiempo, nada me sale bien, ¿no? Todo lo que hago, me sale mal. Pero descansa en el Señor. Porque cuando Dios te llamó a ser papá, no estaba esperando un buen nombre y no estaba esperando el mejor de los papás. Él sabía que somos viles y menospreciados, que no tenemos nada bueno nosotros y aún así nos dio la dicha de ser papás. No lo hizo por tu bondad, lo hizo porque Él tuvo misericordia y compasión de ti. Hizo poner en tus manos una vida, o dos, o no sé cuántos tengas. Dicen, no, yo no, 11, ¿no? Ok, bueno, pero fue por su bondad, familia. Y descansa en que fue Dios el que lo hizo. Dios decidió que eso era lo bueno para ti. Considéralo un regalo de Dios. ¿No se te hace fantástico que Dios haya derramado esa bondad en tu vida? Es increíble. Yo tengo dos chilpayates por allá corriendo y los veo y nada más pienso, no merecía tenerlos. Y Dios me regaló esa dicha tan grande, ¿no? Y por otro lado también, no tienes que ser el héroe, porque nuestra única tarea es conducirlos a Dios. Porque tú y yo vamos a fallar, ¿estás de acuerdo? Pero podemos llevarlos a Dios para que ellos conozcan a aquel que puede derramar todo eso en su vida. Y eso es fantástico. Ahora, eso no significa que, entonces, no importa lo que yo haga y si soy un mal padre, pues que no me importe y que siga haciendo lo malo. No, 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 sí importa, claro que sí, porque somos representantes de Dios, ¿verdad? Y muchas veces eso va a importar más que las 1000 palabras que yo le puedo decir a mi hijo, ¿verdad? Mi ejemplo. Pero descansa porque sobre eso es Dios. Y Él lo va a hacer. Él va a ser el que traiga el bien a tu familia. Y aunque fallemos como papás, Dios es el que se va a encargar de ayudarles. Creo que podemos partir con el Señor muy gozosos y alegres con haber cumplido esa tarea. Llevar a nuestros hijos al Señor. A que conozcan a Cristo. Aquel que puede pagar sus pecados. Aquel que puede darles vida eterna. Aquel que puede restaurar sus vidas. O sea, yo me encantaría partir con el Señor sabiendo que mis hijos van a decir, papá, te vas, pero tengo a Cristo. Eso para mí sería, creo que para todos, ¿verdad? Sería perfecto, ya me puedo ir en paz, ¿verdad? Pero en ese sentido, descansa. Dios es el que lo hace, Dios y no yo. Pero yo quiero colaborar y servir al Señor en este proceso. Te animo también para que tomes esa responsabilidad. Pero dice aquí en el verso 24, Jehová te bendiga. Entonces hace una bendición, tal cual, pero ¿qué significa cuando pide a Dios que bendiga al pueblo? Bueno, esta es una prefigura realmente de Efesios, capítulo número 1, verso número 3. Fíjate lo que dice ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Me encanta porque es una petición de Aarón que va a hacer por el pueblo. Le va a pedir a Dios que bendiga al pueblo con toda bendición espiritual, pero eso tiene su cumplimiento en Cristo. Cuando tú crees en Jesús, esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales son derramadas en tu vida. Entonces, eso es lo más importante, familia, ¿no? Si se trata de bendecir, o sea, que tú eres por tus hijos, que lo más importante sea que ellos estén en Cristo. Porque entonces de esa forma vamos a poder permitir, pues, o hacer posible, pues, que, bueno, más bien ser instrumentos para que Dios traiga la bendición a sus vidas, más bien, ¿no? Bueno, pero dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso también me llama la atención, porque fuera de las necesidades materiales y la necesidad de salud o lo que pueden ver nuestros ojos por fuera, realmente lo que más necesitan nuestros hijos es a Cristo. Son las bendiciones espirituales. Y también en ese sentido, me llama la atención que luego medimos las bendiciones por lo material, ¿no? Si tienes un carro nuevo, tengo la bendición. Pero si no, no, pues Dios no me bendijo.
¿Ah? Si tienes buena salud, no, pues que estoy bien bendecido. Pero si no tienes salud, no, ahora sí no tengo la bendición. Siempre tendemos a calificar la bendición por las cosas que ven en nuestros ojos. Pero este pasaje nos habla acerca de que la bendición no necesariamente es algo externo. No necesariamente es una buena casa y un buen sueldo y todo eso que luego nos encantaría tener, ¿no? Sino más bien es el hecho de que Cristo está en nuestras vidas. De hecho, en la bendición sacerdotal que estamos viendo en Números, capítulo número 6, lo voy a leer porque fíjate cómo se puede entender aquí. Fíjate, dice, Jehová te bendiga. Pero si te das cuenta, dice Jehová, 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 Él es el que te bendice. ¿Qué puedo entender? Más que algo que te pueda dar, la bendición es Él. ¿Te das cuenta de eso? La bendición es Él. Si lo tienes a Él, no solamente gozas de su privilegio, lo tienes a Él. A mí me encanta eso, ¿no? A lo mejor no tengo nada, pero tengo a Cristo. Y con eso estoy plenamente bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tengo todo y nada me falta, porque Cristo está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23. Es decir, la bendición es Cristo. Él es la bendición. O sea, la bendición más grande es haberlo conocido, tener una relación con Cristo. Eso es lo más grande. Y afuera de todo lo demás es secundario. Pero que pueda estar con Él y tener una relación con Cristo es lo mejor. Pero juntamente cuando yo comienzo a creer en Jesús y comienzo a tener una relación con Cristo, también juntamente con eso puedo ver muchas otras bendiciones. Porque estás de acuerdo que oras por un buen trabajo y Dios te da un buen trabajo, ¿no? Y luego oras te sientes mal de salud, oras y de repente te sientes bien. Es maravilloso, ¿no? O te sientes bien así, ya sabes, todo deprimido y de pronto oras y Dios te ayuda. Es como, sí, porque juntamente con Él, todo no sé cómo decirlo, este paquete lleno de amor y de gracia hacia tu vida, también se traduce en que escuche tus oraciones. Es maravilloso. Pero lo más importante no es lo que te da, sino Él mismo. Él es la bendición. Bueno, entonces dice Jehová te bendiga. Ahora, como papá, ¿cómo se puede ver o cómo puedo aplicar esto a la vida de mis niños? Pues tú puedes traerles bendición a tus hijos, económica, juguetes y su escuela, que le pagaste su deporte, no sé, sus tenis nuevos. Está muy padre eso, familia, pero sin duda, una bendición muy grande es que tú estés con ellos y que puedas servirles y amarles, que puedas representar a Jesús con ellos, ¿verdad? Entonces pasa tiempo con tus hijos. Pero sobre esto, preséntales a Jesús. Porque el hecho de que ellos tengan a Jesús, no solamente disfruten sus bendiciones, es lo que realmente va a importar. Ahora que digan, es que mi papá me dejó todo, me dejó zapatos, me dejó casa, me dejó carro. Pero que pueda decir, pero me dejó a Cristo. Me dejó un legado que es superior sobre estas cosas a Cristo. Eso no va a tener comparación, porque todo lo demás se corrompe y se echa a perder. Pero Cristo, su palabra permanece para siempre. Entonces, enséñales la Biblia a tus hijos. Háblales de Cristo a tus hijos. Predícales el Evangelio a tus hijos. Es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Entonces, Jehová te bendiga. ¿Y qué más? Y te guarde, ¿verdad? Ahora, de repente eso de que Jehová te guarde podría sonar como, híjole, espero que te cuide porque quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si pueda? ¿Verdad? De repente puede sonar así como, quién sabe si vaya a pasar, ¿no? Espero que lo haga. Pero realmente en esta bendición no es así. Cuando tú empiezas a tener una relación con Cristo, este cuidado de Dios es algo que ya tienes en tu vida. Ya lo tienes. Lo hizo así Dios con su pueblo Israel hasta el día de hoy. Porque el día de hoy, aunque lo han intentado exterminar, Dios sigue guardando a su pueblo, ¿verdad? Pero en ese sentido también a nosotros como creyentes.
Dios nos guarda. En primera de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 5, fíjate lo que dice, primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si te das cuenta de lo que habla es que Dios te cuida, te protege, te guarda tu vida, tu corazón y tu alma en todo este peregrinar hasta que estemos en la presencia del Señor. De eso habla. Nos va a guardar porque ya tienes una relación con Él, si has creído en Él, ¿verdad? Pero me encanta cómo lo hace, por su poder, dice aquí. Sois guardados por su poder, no por el nuestro, por nuestra habilidad, sino por su poder, Él lo hace. ¿Mm? Entonces, este cuidado y protección del Señor no es algo que tú debes orar como por saber si lo hace, sino porque ya lo tienes, ¿sabías? ¿Y cuántas veces estamos todos preocupados y afanados pensando en qué va a pasar de nosotros? Pero es necesario recordar esto. Dios ya lo hace. Él te guarda con su poder el día de hoy. Ahora, como papá, yo lo puedo vivir. Dios me guarda, pero no solamente a ti, a tus hijos. Porque uno se afana, ¿verdad? Por tratar de cuidar a los niños, que no, hay que cuidarlos, porque sobre todo es el que estén bien. Pero, ¿sabes? Este es un enfoque cierto, pero a la vez medio cierto, porque no depende de nosotros. Realmente depende de Dios. Él es el que guarda la vida de tus hijos. ¿Qué mejor tener a Cristo, tener una relación con Él, estar orando por mis hijos, descansando en su poder, que está a favor de mi familia y también de mis hijos? Mi consejo es, sí, cuídalos, por supuesto, cuídalos y protégelos, es tu tarea y mi tarea como papá, pero sobre todo, ora, porque es Dios el que los guarda, sobre todo, y descansa en eso. Uno, ¿qué más quisiera tenerlos en una burbuja que nunca crecieran? Una amiga hizo una canción que decía, ¿cómo quisiera tener una cajita y poderte guardar? Y ahí te dejaría donde nadie te puede escuchar, ¿no? O sea, quiero que nadie te toque ni una mosca ni el aire, pues, ¿no? O sea, ahí te quiero tener. Y después en la canción dice, y como sé que no podré, pues tendré que soltarte y dejarte ir. Y así pasa. Uno quisiera tener a los hijos acá, que nada les pase, que no vean nada, que no les pase nada, pero estamos en un mundo caído, familia. Pero Dios, con su gran poder, lo puede hacer. Él los puede guardar. Y no meramente este cuerpo físico, porque estamos de acuerdo que un día todos vamos a partir. Su alma, su corazón, su corazón. Que puedan conocer al Señor y que puedan confiar en Él. No va a haber otra forma en que estén mejor cuidados que esa forma. Que estén pegados a Cristo, que estén pegados a su palabra. Eso es lo mejor que puede haber. Porque aunque nos quitaren el cuerpo, dice Jesús, nadie nos puede quitar el alma más que Él. Y si Él es el que está a nuestro favor, cuidándonos, entonces no tenemos nada que temer, familia. Entonces, eso como papás, pero como iglesia, familia, ¿qué tenemos que hacer con las personas? Tenemos que llevarlas al Señor que los puede proteger, ¿no? Es que no sé qué va a pasar conmigo, qué tal si me hacen algo, y qué tal si esto, y qué tal si aquello. Hey, necesitas a Cristo. Necesitas conocer el poder de Dios obrando en tu vida. Necesitas la palabra de Dios. Llévalos a la palabra. Dios los puede guardar, sin duda. Y ora por ellos, ¿no? También en el verso 25, estamos en número 6, 25, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto de hacer resplandecer su rostro sobre ti tiene que ver con que te mire con agrado. Es una traducción. La otra dice que sonría sobre ti. Un par de traducciones bien bellas, ¿no? Pero piénsalo también así, o sea, llega alguien, una persona que amas a tu casa y es como, wow, salió el sol, ¿no? O sea, ¿sí te ha pasado? Llega esa persona, es como, qué increíble, ¿no? Sabes que cuando ves el rostro de alguien a quien amas, es como toda tu vida cobra color, ¿no? Y y eso es lo que está diciendo, ¿no? Que Dios se manifiesta a tu vida, ¿no? Pero también, no solamente eso, sino que Dios te mire con agrado. Una cosa es que Dios te mire sabiendo que tiene mucho que juzgarte, y otra cosa es que te mire tú sabiendo que te está mirando con amor y con agrado.
Y esto fue posible gracias a Cristo también. En Romanos 3:24, es lo que se conoce como la justificación. ¿Has escuchado el término? Justificación, dice aquí en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú crees en Cristo, en que Él siendo Dios se hizo carne, murió por tus pecados y resucitó al tercer día, que la salvación es por gracia, cuando tú crees en Cristo, eres justificado. Justificado es como cuando faltas a la escuela, ¿no? Y dices, híjole, pero es que si falto, si me pone falta, ahora sí la trueno, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que llevar? Un justificante, un papel que de alguna manera esté avalando el hecho de que faltaste con una buena razón, ¿no? Entonces, ya lo ve el maestro y dice, ok, estuviste enfermito, aquí está la firma, el nombre del doctor, bueno, te pongo un justificante. Te voy a hacer de cuenta como que veniste, pero realmente no veniste. Pero yo voy a hacer de cuenta como que sí, ¿ok? Entonces tienes palomita. Y es lo mismo con Dios. Cuando crees en Cristo, Él te mira como si tuvieras palomita. Te mira con agrado, como si hubieras cumplido la ley, como si hubieras obedecido perfectamente, como si nunca hubieras pecado, como si hubieras sido justo como su hijo. ¿Pero por qué es? ¿Porque seamos buenos? No, tú y yo faltamos a Dios. Tú y yo pecamos. ¿Pero por qué nos ve así? Porque Cristo pagó por nuestros pecados y porque Dios nos ve a través de Cristo, el cual fue el varón perfecto que nunca pecó. Y entonces cuando nos ve a nosotros realmente ve a Cristo y es como, me agrada, justificado. El Padre cuando vio a Jesús en el bautizo, le dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me plazco, el cual me agrada, porque siempre hace lo recto ante mis ojos. Y es exactamente eso, nos ve bien porque nos ve a través de Jesús. Y eso es maravilloso. Si tú has creído en Jesús, Él te ve con agrado. No es algo que debes también así de, ay, pues espero que me vea con agrado. No, Él ya te ve con agrado si crees en Jesús. Como papá, a pesar de tus fallas, incluso, si has creído en Cristo, eres justificado por la fe en Jesús. ¿Te das cuenta? Y tú dices, es que me siento el peor papá, pero tienes palomita, brother. Increíble es Dios. ¿Cómo vale la pena creer en Jesús? Y no solamente eso. Ahora, preséntale a tus hijos aquel que puede justificar sus pecados. Porque ellos van a llegar en un momento de su vida, van a decir, papá, ¿cómo le hago? Papá, es que todo lo hago mal, es que soy un pecador. Tengo mi niño de 5, me dice, papá, yo soy malo. De 5, digo, ¿cómo le cayó el 20? A mí me cayó eso como por los 27. Y todavía como que digo, como que no sé si tanto, pero a veces. Mi niño es como, yo soy malo, papá. Pero mi punto es, van a llegar un momento en el que van a toparse con el duro golpe de la realidad, en el cual van a tener que afrontar su propia verdad. Son pecadores. Y necesitan que tú les hables de aquel que puede justificar sus pecados. Ujú. Y eso lo hace Jesús. Ahora, creo que una forma de que puedes tú presentarles esto, ¿cómo crees que es? Cuando fallan, cuando se equivocan, a pesar de eso, que tú los puedas ver con agrado. ¿Estás de acuerdo? No hay mejor forma. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me sigues hablando? Porque eres mi hijo. Porque para mí eres lo más precioso. Ay, calladitos. Es eso. ¿Mm? Mirarlo con agrado. Sonreír para con ellos. ¿Te cuesta trabajo como papá sonreír? Nos cuesta trabajo como papá sonreír ante nuestros hijos. Y qué hermoso es cuando llega el papá de la calle y el hijo, papá. No es lo mismo que llega tú así enojado, ¿no? Hola, ¿qué estás haciendo? Chamaco, ¿no? Es muy diferente que llegue papá y lo vea sonriendo, mi hijo, ay, papá, ¿no? Y se te entregan en los brazos y sabes que están bien, que tu papá está bien contigo, ¿no? Y yo creo que es una de las formas en cómo podemos enseñarles quién es nuestro Dios y por qué nos ve con agrado nuestro Dios
a pesar de que no lo merecemos. Sonríe, papá. También dice, tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. Esta palabra misericordia significa compasión. Compasión. Y la encontramos también en Efesios capítulo 2, verso número 4. Pero en lo que vas para allá te explico un poquito. Justicia, este concepto de justicia es darte lo que te mereces. Cuando haces algo malo, justicia es que Dios te dé justamente lo que te necesitas, unas buenas nalgadas celestiales y una buena vara celestial. ¿Ah? Esa es la justicia. Misericordia o compasión es no darte lo que te mereces. Eso es misericordia precisamente. Y eso es lo que hace Dios cuando tú crees en Cristo. Dice aquí en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Al creer en Cristo, el Señor no nos da lo que nos merecemos. El Señor Jesús retiene el castigo, no nos da lo que nos merecemos. ¿Se entiende? Esa es la compasión que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque ve algo más que lo que le regaste. Ve tu condición. Y está muy interesante, tú lo has vivido. No sé si te ha pasado que ves a alguien, ya sea o al pobre, o al huérfano, o a la viuda, o al necesitado, y lo ves y dices, ay, si me dolió el corazón. ¿Te ha pasado? Ajá. Tú has sentido esa compasión por alguien. ¿Por qué? Porque ves su condición. Y muchas veces les perdonas el hecho de que así en la esquina llegan y pum, te avientan el jabón y vámonos, pum, ¿no? Porque dices, no, pues es que no he desayunado, a lo mejor, ¿no? Y te duele. O sea, es esa compasión porque ves su necesidad, pero te tengo una buena. ¿Sabes por qué Dios se compadece de ti? Se compadece de ti porque ve tu necesidad. Porque sabe que tú y yo, en nuestra condición espiritual caída, estamos quebrados. Conoce tu soledad, conoce tu necesidad, tu vacío, conoce tu dolor, tus consecuencias por el pecado, todo lo que hemos cosechado como pecadores. Y ve nuestra necesidad y no está pensando, ¿otra vez? Él está diciendo, hijo, ¿por qué está así? Me duele. Es que está vacío. Se conmueve en sus entrañas. Jesús lloró cuando vio la necesidad humana. Y si eres un papá, quiero decirte esto, Dios sabe quién eres. Y a pesar de tus fallas, Dios ve tu condición y se compadece de ti. Descansa, porque tenemos un Dios que es grande en compasión. Y yo creo que también como iglesia, familia, necesitamos aprender a ejercitar la compasión por otros. No darles lo que se merecen, sino tratar de entender su necesidad para verlos como Cristo los ve. Y la manera más práctica de hacerlo es, ¿te acuerdas de comercial? Hasta parece bíblico, pero no es bíblico. ¿Te acuerdas de comercial de deténgase, cuente hasta 10, respire? ¿Te acuerdas? ¿Aún? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Pero el cuate del comercial era como, uno, dos, tiene razón, hijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Híjole, pero es eso, ¿no? Te detienes y te retienes. ¿Por qué? Porque Jesús te hace eso contigo. Y puedes entender que hay algo detrás de todo eso. Puedes tener compasión de tus hijos. Dios nos enseña a mostrar eso por sus hijos. Compasión. No dar el castigo que se merece, pero que sea una realidad, no solamente una teoría, una doctrina, ¿verdad? Sino en verdad. Se merece a lo mejor un buen castigo, una buena nalgada, una buena vara, porque ahora sí se pasó. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Y también como iglesia. Ahora, vamos a regresar, pero en lo que regresas te quiero decir, Dios es grande en compasión y nos ha llamado a mostrar grande compasión hacia nuestros hijos y en general a nuestro prójimo. Y dice aquí también, en el verso 26, número 6, 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto de alce sobre ti su rostro lo traducen como te muestre su favor.
Así lo traducen en varias versiones, en más contemporáneas. Pero tiene que ver con gracia. Ajá. Entonces no solamente Dios se compadece, es compasivo, también es lleno de gracia. Jesús lo decía así, Él es lleno de gracia y de verdad. En Juan 1, ¿no? Más bien Juan lo decía de Jesús, Él es lleno de gracia y de verdad. ¿Mm? Ahora, ¿qué es la gracia? Te decía, hay tres conceptos. La justicia es darte lo que te mereces. Compasión es no darte lo que te mereces. Gracia es darte lo que no te mereces. ¿Qué no se merecería ese chamaco? ¿Qué no se merecería? No se merecería que lo trate bien, que lo trate con cariño, que le compre sus juguetes, que le compre ropa, que le pague su escuela. Todo eso no se lo merecería. Y aún así, Dios nos da todas esas cosas que no nos merecemos porque Él es un Dios lleno de gracia. Y eso significa, y eso fue posible en nuestras vidas. En Romanos capítulo número 5, Romanos capítulo número 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo puede uno entrar a esta gracia en la que Dios te da lo que no te mereces? A través de la fe en Cristo, al creer en Cristo. Y si crees en Cristo, puedes esperar de Dios nuestro Padre que nos favorezca, aunque no nos lo merezcamos. Dios es bueno. ¿Sabías que Dios es lleno de gracia y así es como quiere demostrarse a tu vida? Así es, lleno de gracia. A veces nos cuesta trabajo creerlo porque nosotros no somos así, pero aunque no somos así, podemos entender que Dios es así. Y debes creer que Dios es así realmente. ¿Sabes que Él no está enojado contigo? A ver qué hiciste ahora, ven para acá, ¿no? No, Dios es lleno de gracia contigo. Y si eres papá, es lleno de gracia contigo. Es lleno de gracia contigo. Y la mejor manera de poder transmitirlo a nuestros hijos, ¿cómo crees que es? Ser llenos de gracia para con nuestros hijos. Aunque no se lo merezca, véngase para acá. Le compré sus zapatos, véngase para acá, le pagué esto, le di esto, venga, un abrazo, vamos a... Es así, extender la gracia. Y yo cada vez estoy más convencido de que esto debe de quedarse en el pasado como una doctrina meramente, sino que debe ser ejercitado el día de hoy en gracia, ¿no? Y es un gran reto en nuestras vidas. Te animo a que lo tomes. Y también dice aquí, y pongan ti paz, ¿no? Te digo que más quisiéramos guardarlos en la burbuja a nuestros hijos, pero no se puede. Pero sí podemos presentarle a un Dios que en medio de las aflicciones les va a dar paz. Uh-huh. En Juan capítulo 14, verso 27, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, es Jesús hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Te das cuenta que no es en un contexto de que todo está bien, porque luego cuando todo está bien es, ay, tengo la paz del Señor. Pero realmente la paz del Señor está cuando te están los problemas a tope y en medio de eso está Cristo ayudándote ahí. Y tú estás tranquilo porque Cristo está contigo. Esa es la paz del Señor. Jesús estaba así antes de ser crucificado. Y esta paz nos ha dado a ti y a mí en medio de las aflicciones. Sea cual sea tu problema, Dios nos quiere bendecir con esta paz. Y como papá también. Y también, ¿sabes? En medio de cualquier dificultad, una buena manera de llevar esto a cabo a nuestros niños, ¿no? Es también extenderles eso. ¿Mm? Ya no soy enojado, hijo. Estoy en paz contigo. Y aparte, también, aparte de eso, ayudarlos a lidiar con sus angustias y aflicciones llevándolos al Señor. Porque Él es el que les puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. ¿Ah? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Enséñalos a orar. Familia, tenemos un remedio para la aflicción, la oración. Y también en Juan 16,
en el verso número 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque el mundo esté así, porque las cosas no van a mejorar y a lo mejor se van a poner peor, pero a pesar de eso, Dios nos puede dar paz con su Espíritu Santo. Pero regresemos, familia. También esto de la paz, ya vamos a terminar, pero esto de la paz también habla de que no solamente podemos disfrutar de la paz, en primera instancia, saber que puedo disfrutar de esa paz porque sobre todo Dios está en paz conmigo. Lo leímos ahorita en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no está enojado conmigo cuando creo en Cristo. Dios ha hecho la paz conmigo, pero no como la tradición de la paz contigo, hermano. No, en verdad, si Dios ha hecho la paz contigo, ¿por qué no procurar la paz con todos? ¿No? Contrario a los pleitos, discusiones, malos entendidos y que no te perdono y que no, pues tú ven primero y así. ¿Por qué no mejor reflejar esto a los demás? ¿No? En verdad, hacer la paz, el perdón, la reconciliación. Eso es una manera muy efectiva y te digo, para con tus hijos. Yo no sé si estás acá y estás peleadísimo con tus hijos, pero estás peleado con tus hijos. Mira, eso es lo que hace el sacerdote, ¿no? Que Dios ponga en ti paz. Y no va a conocer esa paz si tú primero no te reconcilias con tus hijos. ¿Se entiende? Ahora aquí en el verso 27 dice: y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Con eso terminamos, familia. El sacerdote Aarón tenía que pronunciar esto a la comunidad de Israel y entonces orar por ellos. ¿Eh? Y dice aquí Dios: y cuando ore Aarón, yo los bendeciré. Bendice a tus hijos. Toma a tus hijos en tus brazos el día de hoy y bendícelos. Ora por ellos. Señor, derrama bendición. Dale paz. Señor, resplandece tu rostro sobre él. Guárdalo. Señor, ten de él misericordia. Señor, ayúdalo, sosténlo, fortalécelo, sánale. Ora por tus hijos, bendice a tus hijos. Porque cuando tú ores, Dios los va a bendecir. ¿Vamos? Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Por hablarnos, por seguir preparándonos, equipándonos como papás y en general como tu iglesia. Y te queremos dar gracias porque así nos amas tú, Señor. Has derramado bendición a nuestras vidas. Y también juntos, Señor, como tu iglesia y tu familia, te rogamos, Señor, derrama tu bendición sobre nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a Semillas Xochimilco, Señor. Guárdanos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de los que estamos aquí. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alza sobre nosotros tu rostro. Pon tu paz en nosotros, Señor, y bendícenos porque somos tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.